Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. En esta tarde estamos comenzando una nueva serie de estudios dentro de una metodología sanadora de Jesús. Estamos presentando límites sanadores de Jesús desde una perspectiva, desde una óptica de la palabra de Dios. Esta materia ha transformado vidas, ha transformado familias, y al transformar las familias sabemos que se transforma la sociedad, y desde luego si la sociedad se transforma, por consiguiente también tendremos una nación sana. Te pedimos que invites a otros más a que puedan disfrutar de estas clases, enlazarse los días jueves, y a partir del mes siguiente, el primer lunes también a las 7, empezaremos una nueva materia de nuestro instituto que también te ayudará para el fortalecimiento de tu fe y desde luego para tener una mayor relación individual con Dios. En esta hora vamos a comenzar y vamos a empezar a transmitir las filminas que van a estar apareciendo en tu pantalla. Nuevamente, hoy dentro de la serie de Metodología Sanadora de Jesús por una teología que transforma la vida, te presentamos la serie Límites Sanadores de Jesús. Quisiera comentarte que la semana pasada, y ahí aparecen algunos teléfonos donde puedes llamarme para darte más datos, la semana pasada llegamos aproximadamente, al día de hoy, 18 de junio, a 4.880 visitas. Son las personas que estuvieron mirando nuestra clase pasada, por eso se ha vuelto indispensable que por favor te puedas registrar si es que requieres de los materiales, que podamos enviártelos por vía correo y tú tenerlos. Ya es un buen número de personas y he recibido varias llamadas que les ha gustado la clase y bueno, se están inscribiendo. Te invito a que hagas lo mismo y podamos gozarnos y disfrutar de todo lo que vamos a estar aprendiendo en el transcurso de estas semanas. Quisiera como parte introductoria decirte que en el acompañamiento siempre nos vamos a confrontar una y otra vez con el tema de los límites. Entre las personas buscan ayuda muchas veces que vienen a mí, existen muchos de ellos que padecen porque no se establecieron límites en sus vidas ni les impusieron límites a ellos. Primero, estableceremos qué son los límites desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva sociológica, y posteriormente entraremos a ver ejemplos bíblicos que nos muestran su aplicación práctica en nuestras vidas y en nuestra familia. Empecemos. Para el escritor francés Romain Rolland, el tratamiento adecuado de los límites es incluso, dice él, la clave determinante de la felicidad. Él afirma que felicidad significa conocer sus límites y amarlos. En su óptica, se trata, por lo tanto, no solo del arte de delimitarse y de conocer nuestros límites, también debemos amarlos. Esto es aceptarte como tú eres. Esto significa que debemos estar de acuerdo con nuestra limitación, agradecidos por los límites que experimentamos en nosotros y en otros. La clave de la felicidad radica en amarse en su propia limitación y también amar a los demás en sus propios límites. El límite entonces es la frontera psicológica necesaria para salvaguardar el espacio físico, salvaguardar el espacio emocional que todo ser humano necesita para desarrollar su identidad, su autonomía e independencia. Salvaguardar y así poder desarrollar su identidad, su autonomía e independencia. Se puede definir a los límites como ese espacio que existe entre tú y la otra persona que no se debe traspasar, ni tú ni la otra persona. Aprender cómo poner límites es algo que se puede y además se tiene que desarrollar. Límites físicos y límites emocionales son los que vamos a estar estudiando y diremos que los límites físicos son muy claros. ¿Cuáles son?
Si te encuentras con una puerta, te encuentras con una valla o una cadena, sabes que no puedes pasar por ahí sin antes pedir permiso. En todo caso, límites físicos también se deben a aquellos que vienen por alguna deficiencia de nacimiento o por algún accidente y pues sabemos que no los podemos traspasar. Pero esto los podemos identificar fácilmente. En cambio, los límites emocionales son los que nos resultan no tan evidentes y hay que establecer cuáles son de una manera clara. Así es, entonces, ¿cómo podemos poner límites emocionales si es difícil de poder identificarles? Entonces, poner límites bien definidos facilita las relaciones con los demás, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y nos da autonomía, que es muy importante para nuestra autoestima. Cuando no se han puesto límites en edad temprana, en infancia, se pierde la autonomía, que es la capacidad de poder decir no de manera asertiva. El hecho de poner límites también sirve para respetarnos a nosotros mismos, porque, olvídate, si no te respetas tú, los demás tampoco lo harán. En este tema tienes dos alternativas. O haces lo que los demás quieren que hagas y al mismo tiempo piensas que los que te rodean son unos desconsiderados y unos egoístas, o bien asumes tu responsabilidad, que no es otra que establecer tus propios límites. ¿Vamos al cine? No. Estoy cansado o estoy cansada. Estableciendo lo que quieres hacer, lo que no quieres, lo que podría pasar dependiendo de las circunstancias o lo que no vas a tolerar de ninguna manera. Para hacer esto necesitas conocerte muy bien, necesitas conocer tus gustos, tus valores y tus prioridades. Teniendo todo esto muy claro, tus gustos, tus valores, tus prioridades, no te será difícil poner límites a ti mismo y a los demás. Entonces, para convivir, toda sociedad, sin excepción, necesita normas, límites y leyes. Para convivir, toda sociedad necesita normas, límites y leyes. La familia constituye el primer grupo social al que pertenece el niño. La familia es el primer grupo en el que aprende a convivir. La familia es la base de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y una de las más importantes funciones de la familia, entonces, es el establecimiento de normas y límites, ya que las leyes las establecen las autoridades. Y es importante resaltar que dentro de la familia no solo está mamá, no solo está papá, no solo están los abuelitos, los tíos, los primos, la pareja y todos los demás mencionados en ese arbolito que aparece en el slider de la familia, sino que también son familia aquellos que fueron por elección. Eso es realmente hermoso. Y así continuando entonces, poner límites es tomar las riendas. ¿Qué es esto? Responsabilizarte de lo que está pasando y dejar de echarle la culpa a los demás, ¿verdad? El síndrome de Adán y Eva. ¿A quién le echaron la culpa a ellos por lo que pasó? Pues muchos dicen, pues se le echaron la culpa a Eva. Pues no es cierto, se le echaron a Dios porque al final le dijeron, la mujer que tú me diste. Entonces, imagínense, la culpa era entonces de Dios. Tomar las riendas es ser responsable de tus actos. No esconderte ante ellos, no echarle la culpa a otros. Es decir, no cuando no quieres algo y sí cuando lo deseas o realmente lo necesitas. Es decir, hasta aquí. No vas a traspasar, hasta aquí nada más. Es no dejarte llevar haciendo lo que los demás quieren por no crear un conflicto. ¿Cuántas personas se dejan traspasar por evitar conflictos, pero después tienen insomnio, tienen depresión, tienen ansiedad? Mejor es no dejarte llevar haciendo lo que los demás quieren que hagas solo para evitar un conflicto. Poner límites es no terminar haciendo las sugerencias de los demás, tiene que ver con lo anterior. Es no dejar que invadan tu intimidad.
Hay horas de visita, hay horas de hablar. Hoy a veces con el WhatsApp realmente nos dejamos invalidar nuestra intimidad porque lo contestamos a todas horas, a la hora de la comida. Y yo te diría, a la hora de la comida, apaga tu celular y disfruta de la familia en lugar de estar con el aparatito. No dar por hecho que cualquiera puede opinar, manipular y exigir sobre tu espacio personal. A veces se ha dicho que basta con una sola persona a la cual le tengamos confianza, le podemos contar lo que sucede. Y no todo el mundo, ¿verdad? No debemos permitir que todo el mundo opine o manipule sobre nuestro espacio personal. Distinguir lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Algo importante. Cuando alguien me falta el respeto, aunque sea alguien a quien le otorgue cierto poder, como es un jefe de trabajo, como son tus profesores, tus tutores o tus padres, no debes consentirlo. Decir no quiero, aunque esto represente cierto dolor al otro. Dolor que muchas veces sobredimensionamos y realmente no es tan catastrófico. Hacer lo que las personas que más queremos es difícil. Hacerlo con las personas que más queremos es difícil. Nos cuesta, pero hay que hacerlo. No dejarme liar. Liar es amarrar con los chantajes emocionales por miedo quizás a sentirte egoísta o egocéntrico. Este es un error muy frecuente. No confundirme con frases como lo hago por tu bien. El cariño a veces nos desloca realmente. Y poner límites es tener un espacio propio, una parcela privada, sana, que yo autogestiono para que no explote en una parcela de otro o en una parcela patológica. Por esto es que los límites y las normas en un contexto familiar son fundamentales. ¿Por qué? El establecimiento de normas y límites en este contexto familiar supone uno de los factores de protección más significativos para reducir la probabilidad de aparición de conductas de riesgo, tanto en la infancia como en la adolescencia o edades posteriores. El establecimiento de estas normas y de estos límites otorgan a los hijos sentimientos de seguridad y de protección. Hoy vemos tantos jóvenes que están inseguros incluso hasta de la carrera que tienen que estudiar, están inseguros incluso de aspectos de sexualidad y de protección. Y mucho de esto se ha originado en algunas ocasiones, no son recetas de cocina, por la falta de límites y normas dentro de la familia. Los hijos van creando entonces sus propios referentes, van adquiriendo unas pautas de lo que es bueno y no es válido, lo que les ayudará a ir conformando su propia escala de valores. Estas normas límites te ayudarán a lograr una convivencia más organizada y promueven el sentido del respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Preparan a los hijos para la vida en la sociedad que se rige por restricciones y obligaciones que deberán aprender y cumplir por el bien de todos. Poner restricciones y límites al comportamiento de los hijos les ayudará a desarrollar de forma progresiva la tolerancia a la frustración, es decir, la capacidad para poder asimilar el sentimiento de frustración que provoca el hecho de que no siempre se salgan como ellos quisieran o les gustaría, no siempre se salgan con las suyas. ¿Ven qué importante es el poner límites y normas en un contexto familiar? Ahora, para que estas normas sean sanas, deben ser realistas, claras, consistentes y coherentes o razonables. Esto lo estudiaremos en las láminas subsiguientes. Pero repito, las normas para ser sanas deben ser realistas, claras, consistentes y coherentes o razonables. Y los límites deben ser también claros,
específicos, sencillos y positivos. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, después de comer, tira los restos de la comida en el cubo de basura para lo orgánico. O puede ser, pon los platos sucios en el fregadero o quita el mantel. Cosas claras, específicas, sencillas y positivas. Formularse de manera positiva es informar qué hacer, no de lo que no hay que hacer. En muchas ocasiones, a veces lo mencionamos en la iglesia, que se ponen las reglas al grupo de niños y se pone ahí no correr. Pues lo primero que hace el niño es querer correr. Yo te diría en este momento, no pienses en una jirafa rosa. Bueno, te estoy diciendo que no pienses en una jirafa rosa. El cerebro no entiende la negación. Al niño es mejor decirle, si corres, puedes lastimarte. Si corres, puedes lastimar a alguno de tus compañeros. Por eso es formular los límites de manera positiva. Ser firme, pero ser razonable. Sí, ser firme, sí, el padre y la mamá deben ser firmes, pero deben ser razonables. Insiste en ser obedecido a una sola instrucción razonable. También ser consciente. Esto es, iguales en cualquier circunstancia. Recordemos, las leyes las ponen las autoridades. Y nuestra responsabilidad bíblica es obedecer a las autoridades, nos guste o no nos guste. La Biblia no dice, si te gusta, obedécelas, si no te gusta, no las obedezcas. Lo que implica entonces obedecer a las leyes sin excepción. Pero como toda regla, si tiene excepciones, diría que hay una sola excepción y es cuando la ley va en contra de los lineamientos de Dios. En este caso, se puede desobedecer a la ley, pero estamos expuestos a las consecuencias de la desobediencia. Pero también lo hermoso de las promesas de Dios es que cuando nosotros desobedecemos a la autoridad, ¿sí?, por causa de que ésta vaya en contra del reino de Dios, Dios entonces nos promete librarnos del castigo de la desobediencia a la ley que va en su contra. Explico con un ejemplo bíblico. Los 3 jóvenes hebreos desobedecieron el mandato y tuvieron que pagar las consecuencias. Fueron puestos en un horno de fuego, calentados 7 veces más. Pero la promesa es que Dios te libra cuando tú desobedeces por causa de una ley que está en contra del reino. Se cumplió. ¿Y qué pasó? Los jóvenes fueron librados del horno del fuego y dice que ni siquiera sus cabellos olían a quemado. Daniel desobedeció la ley y también pagó las consecuencias. Fue puesto con unos leones hambrientos que no habían sido alimentados, pero al igual la promesa de Dios se cumplió. Él cerró la boca de los leones y él pudo salir victorioso. Solamente esta es la excepción, esta es una nota al margen. Continuamos. Algunos ejemplos de límites son, y hay muchos más, pero los principales son, el primero es el respeto. Es el más importante de toda relación humana y especialmente en el matrimonio. Sin este, se puede caer en una onda destructiva que destruye la confianza y borra las cosas buenas que se hayan hecho. El respeto es el más importante, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, entre los amigos y en general. La consideración es un límite importante. Tiene que ver con la conciencia y consideración del esfuerzo que hace el otro, reconocer lo que está haciendo el otro. Y el estar dispuesto a balancear las cargas de trabajo de la casa, valorar el trabajo por igual. Desde luego, hay roles del varón, hay roles de la mujer, que tienen que ver con los sentimientos, que tienen que ver con el aspecto de conciencia, pero no importa si en algún momento estos roles se intercambian, se puede realizar sin que suceda nada. Por eso tiene que haber consideración. La esposa trabaja, pero tiene que llegar a guisar, y tiene que llegar a lavar, y tiene que llegar a planchar. La consideración diría, vamos a dividir las cargas de la comida, vamos a dividir las cargas de la limpieza del hogar, y eso es consideración. Fidelidad. Este límite es vital
para la estabilidad emocional. Y no solo fidelidad en el matrimonio, que es la base principal de la familia, sino también fidelidad al trabajo. Hay mucha gente que a veces me dice, pastor, hoy evangelicé a 3 personas. Yo les digo, bueno, te pagan por trabajar, no por evangelizar. Eso hazlo fuera de tus horas de trabajo. O gente que va al trabajo a leer el periódico y pues ellos hacen como que trabajan y a veces la empresa hará como que les paga, ¿verdad? El orden de prioridades. Tenemos que priorizar. ¿Cuál es tu prioridad? Y vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios y tener una relación personal con el Señor debe ser la prioridad número 1. Aclaro, la prioridad número 1 es vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios y tener una relación personal con el Señor. Esa es tu prioridad número 1. Después, las siguientes las puedes intercambiar. Yo doy un orden, por ejemplo, después yo digo que debe de ser la atención a tu cónyuge, después a tus hijos, después al trabajo, luego a tus demás familiares. Y a mí me gusta poner al final tu ministerio, porque para mí el ministerio es tan importante que por eso lo pongo al final. No puedes tener un ministerio de éxito fructífero si estás mal con tu pareja. No puedes tener un ministerio fructífero y de éxito si no tienes trabajo. Y mucho menos puedes tener un ministerio fructífero y de éxito si estás mal con la familia. Tienes que estar bien en todas las otras áreas para que tu ministerio pueda ser un ministerio próspero. Este es el orden de prioridades que yo marco para la familia, para que ésta tenga una estabilidad emocional que necesitan para poderse manejar bien en las relaciones. Repito, la primera no la puedes variar. Las otras, dependiendo muchas veces de la doctrina de la iglesia, ponen en segundo lugar el ministerio. Eso no es relevante. Lo relevante es la primera no puede variar y es la relación tuya, personal, con Dios. Después viene integridad y honestidad. Este límite incluye hablar siempre con la verdad, hablar con honestidad y transparencia. La mentira, por más pequeña que sea, siempre va a producir problemas en algún momento de tu vida. El engaño, la deshonestidad siempre van a traer malas consecuencias tarde que temprano. Un buen ejemplo para entender la diferencia entre lo que es integridad y honestidad me gusta a través de una historia real de una pareja que se encontraba de vacaciones y encarga una pizza. Y cuando llega la pizza, resulta que dentro de la pizza, en vez de estar la pizza, estaba todo el dinero de la cuenta de la venta del día. Varios miles de pesos, varios miles de dólares. Y entonces él dijo, voy a ir a la pizzería y voy a regresar, le dijo a su pareja, este dinero. Y cuando llegó a la pizzería con ese dinero, el dueño de la pizzería se sorprendió y dijo, ya no hay gente que haga esto. Nosotros lo dábamos por perdido porque no sabíamos en dónde estaba este dinero. Permítame usted, yo tengo una estación de televisión y quiero presentarlo. Permítame llevarlo a esta estación y presentarlo y que la gente pueda ver que todavía hay gente como usted, gente honesta, que hacen tanta falta. Y él dijo, no, por favor, no es necesario, yo no puedo ir. Y el dueño de esta pizzería insistió, por favor, no sea modesto. Insisto en que usted me acompañe. Y entonces ese hombre tuvo que decir no, porque la mujer con la que estaba no es mi esposa. Eso era honesto, él era honesto, pero no era íntegro. Y para tener una relación personal con Dios, para tener una relación en tu familia, dentro de los límites y normas sanas, tienes que tener integridad y honestidad. ¿Sí? Si alguno, por ejemplo, de los cónyuges como notas extras a los límites, si alguno de los cónyuges ha fallado en los límites, no le juzguen ni le condenen. La mejor manera de ayudar a un cónyuge que está fallando en alguna de estas áreas es no criticándole ni regañándolo. Es hablando con respeto, paz y sabiduría y tomando la decisión de hacer las cosas bien a la manera de Dios. Tomen la decisión de perdonarse por haber fallado en alguno o en varios de los límites y decidan hacer un esfuerzo de no volver a pasarlos y apoyarse, perdonarse y levantarse cuando alguno
haya fallado ocasionalmente en el cumplimiento de alguna norma o de algún límite. Tu matrimonio y tu familia es el tesoro más valioso que Dios ha dado, por eso debes cuidarlo. Si tú eres de los que no tienen límites o no te has puesto de acuerdo con tus hijos, con tu esposa o con tu esposa, pide al gran Dios que te dé la sabiduría, el discernimiento para poder hacerlo a su manera y puedas decir en voz alta: Señor Jesús, perdona mis pecados. Te invito a entrar a mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, porque yo sé que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así tan sencillo incluso, o más sencillo como decirle: Jesús, sé el Señor de mi vida. Guíame, llévame al conocimiento del Padre. Gracias, porque sé que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y continuando, hay muchas personas que padecen por no poder establecer límites. Son personas que no pueden decir no y tienen miedo de decir no porque temen ser rechazadas. Y si ponen límites a otros y se dejan traspasar constantemente. Pero también hay quienes no tienen autolímites. Por ello deben de comer de más o deben de comer sin medida. No perciben sus propios límites, no los aceptan y padecen por no ponerse límites. El abanico de posibilidades a la hora de inculcar estas normas y límites en nuestros hijos abarca, como dice la lámina, desde la total permisividad hasta el control absoluto, desde el sobreproteccionismo hasta el abandono. Desde el control absoluto que a veces nuestros padres tuvieron, nuestros abuelos tuvieron, era una educación tipo militar. Si el hijo decía algo, volaban los dientes por el aire, o a veces era el abandono total, sobre todo en las épocas que vinieron posteriores a la conquista, donde se dio la figura del padre ausente. Y por el otro lado tenemos hoy, ante esa situación de control absoluto y abandono, los padres han dicho: yo no voy a hacer lo mismo porque eso me lastimó. Y entonces hoy han permitido a los hijos todo, una permisividad total, donde los hijos rebasan los límites de los padres, les faltan a la autoridad, se saludan de manera hasta con groserías, ¿sí? Y les han permitido todo y han creado una generación actual débil al permitirle todo. O un sobreproteccionismo. Ya tiene 35 años y el papá y la mamá lo llevan a la fiesta. No le permiten ir a las tortillas que está a media cuadra de la casa, ¿sí? Y entre esos espacios de extremos que estamos analizando, hay un espacio de libertad. Entre ese control absoluto, entre esa permisividad, en medio hay un espacio de libertad. Y en ese espacio de libertad es que nace lo que hemos acuñado nosotros, una teología que transforma una vida. Muchos entonces, hoy nos cuesta trabajo decir no. No podemos decir no a los hijos, no sea que estos se molesten, me dejen de hablar, se vayan de casa o nos digan palabras como no te quiero, odio. Y entonces nos cuesta trabajo decir no y poner límites. Y aún casados, vienen y nos dicen: ¿me cuidas a tu nieto? Cuando a veces el abuelo está cansado o está indispuesto o tiene un compromiso, pero como él no sabe decir no y no pudo poner límites, nos dice: bueno, sí, yo lo cuido. ¿Sí? Y esto pasa constantemente. Y en el fondo tiene que ver todo esto con el rechazo. No queremos ser rechazados. Estamos frágiles en ese sentido. Nos valoramos por lo de los demás, no por lo que yo valgo personalmente. Tiene que ver con mi autoestima. Entonces tiene que ver con el rechazo. Otras causas es, además de que tenemos por la cual no ponemos límites, podemos enumerar la primera: porque no nos damos cuenta, pensando, no me importa, no me cuesta nada cuidar al niño. Pero todo este cansancio se va acumulando y después sentimos un malestar general
que a veces no sabemos de dónde viene. Otro más, de no ponemos límites por tener temor a parecer egoístas, ¿verdad? O parecer malas personas. Mira, no quiere cuidar al nieto, ¿no? Tres, por un aspecto de miedo a la soledad. O creernos omnipotentes, ¿verdad? Que todo lo podemos y que no nos cansamos. Eh, la otra es por un automatismo, funcionar sin pensar. Me dejo llevar de todo, ¿sí? Y último, quizás podría mencionar, porque en el fondo nos cuesta ponernos límites a nosotros mismos, ¿sí? O que otros no nos pongan. Yo no me pongo límites, engordo y no me pongo límites ante la comida, pero tampoco me gusta que otros me pongan límites a mí. Y las consecuencias de no poner estos límites es en general inseguridad, baja autoestima, dificultad para saber lo que quiero, falta de identidad, dependencia emocional, desconcentración y confusión. Dentro de estos que estamos estudiando de límites sanadores de Jesús desde una óptica bíblica, debemos de considerar que también hay quienes no tienen autolímite. Por ello les decía hace un momento, beben o comen sin medida, no perciben su propio límite y padecen por no ponerse límites y lo más lamentable, se dejan traspasar constantemente. Ahora el hijo es el que avienta la puerta al padre, es el hijo que le falta el respeto a papá y a mamá y los padres se dejan traspasar. Hoy hay bullying, sí, es cierto. El bullying está en auge. Hoy las personas, yo diría que el bullying ha surgido porque ante tanta sobreprotección hemos creado hijos frágiles. Siempre ha existido el bullying, siempre. Pero ese bullying lo solucionábamos y a veces teníamos un enfrentamiento, pero era único y se acababa el bullying, ¿sí? Y si bien la violencia está creciendo, también es cierto, por otro lado, que hemos creado generaciones frágiles. Ahora me platicaban a mí de una persona que reprobó una materia de profesional y la persona que fue a echar pleito fue la mamá. Pues este joven ya se podía defender perfectamente, o podía argumentar o pedir una revisión de exámenes, pero era la mamá la que iba a protestar realmente ante esta situación. Los padres no quieren ser rechazados y por eso no ponen límites a los hijos. Les cuesta trabajo ejercer su autoridad y entonces se dejan traspasar. Hoy en las escuelas los maestros no pueden poner límites porque tienen serios conflictos después con los padres o con las autoridades y entonces se dejan traspasar de los estudiantes. En la lámina podemos ver algo importante, que es el aporte de papá y el aporte que da mamá al desarrollo de los hijos. Y así tenemos que el padre desarrolla a los hijos en el aspecto del conocimiento racional, la mamá en el aspecto del conocimiento emocional. ¿Ha visto usted cuando un niño se cae, se da un golpe? Llega el papá, lo revisa, le tuerce el brazo, le revisa y le dice, no hay sangre, no pasó nada, sigue jugando. Pero cuando llega mamá, le toma su manita, le toma su bracito y le dice, sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Porque es el aspecto emocional, es el afecto de cariño. Y los niños necesitan tanto del conocimiento racional como del conocimiento emocional. Por ello el ataque principal del enemigo de Dios ha sido destruir la familia. Porque un niño no se puede desarrollar al 100% si solamente cuenta con el conocimiento racional o solo cuenta con el conocimiento emocional. No existe la mamá-papá, ni existe el papá-mamá. El padre que tiene que educar a sus hijos en mamá es un excelente padre, muchísimo, pero no puede dar la parte emocional porque no la tiene, no está dentro de sí. Y viceversa, la mamá que educa a los hijos con la ausencia del padre es una gran mamá preciosa. Es un quilate hermoso, un diamante hermoso, pero no puede dar la otra parte. Ahora, el padre en el aspecto racional da la iniciativa a los hijos.
iniciativa de lo que van a estudiar, iniciativa para un negocio, iniciativa de con quién se van a casar. Y en cambio la mamá da el aspecto de sensibilidad, ¿verdad? ¿Sí? Me enamoro no tanto por tu belleza, sino también por tus valores internos. El padre da la agresividad, entendiendo como agresividad esa fuerza vital para triunfar. En la Biblia diría, yo y mi casa serviremos al Señor. Necesitas esa fuerza, esa agresividad para decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Es una fuerza vital. Y en cambio la mamá da la intuición. Cuando viene ese negocio lo queremos hacer y de repente dicen, no me da buena espina, como que no tiene buena vibra. Esa es la parte de la intuición. La parte racional nos ayuda a tomar decisiones y forjar metas en la vida. Y la mamá, en cambio, nos da la parte de emocionalidad e imaginación que nos capacita para tener esperanza en la vida. El padre nos da la capacidad de tener autoridad. Pero miren qué interesante, mientras que el padre nos da autoridad para ejercer en un trabajo, ejercer en el propio entorno de familia o con los hijos, la mamá nos da contención. La mamá contiene emociones como si fuera un barril. A veces tiene que estar conteniendo los problemas del papá, los problemas de su familia, los problemas de sus hijos, de sus hijas. Y yo diría, ¿y quién tiene contención para ella, verdad? Ella nos da esa capacidad de poder tener contención. El padre nos da firmeza, la mamá nos da valoración, el padre nos da los aspectos de disciplina, pero mamá nos da el aspecto de nutrición. Y estos son los roles que yo hablaba, que son los roles propios del varón y los roles propios de la mujer, pero esto no implica que en cierto momento se complementan. El hombre es racional, pero no implica que tenga sentimientos, pueda amar y pueda abrazar a mis hijos, ¿sí? Y también yo como hombre se tiene la autoridad, pero eso no implica que la mujer pueda ejercer también autoridad hacia un momento necesario, ya sea con sus hijos o en alguna situación que se presente, ¿sí? Ahora, como tengo la herida a veces del autoritarismo, digo, no quiero parecerme a mi papá. Entonces me voy al otro extremo, que es lo que veíamos en un momento. Me convierto en un padre consentidor y sobreprotector. Cuando que la autoridad sana tiene que ver, en parte, con poner límites sanos. Continuamos. Estamos hablando del gran problema de no poner límites en nuestra vida. Pero además de eso, de no poner límites, ahora yo me dejo traspasar. Ahora es mi hijo el que me agarra patadas. Hay mucha violencia de pareja. Y no puedo poner límites a la pareja, me dejo traspasar. Mi pareja puede hacer de mí lo que sea. Por ello ha crecido tanto la violencia física y violencia emocional en nuestra vida, siendo una realidad la falta de los límites. Algunos ejemplos sencillos, a veces en el noviazgo el novio le pega a la muchacha y yo a veces le digo, ¿cuál va a ser tu futuro? ¿Qué va a ser en el futuro si se llegan a casar? Se deja traspasar de sus límites. Y otro problema es en el autolímite. Yo pongo los límites, pero yo no me pongo límites a mí mismo. Somos carentes de esta realidad. Soy adulto y por eso no me voy a poner límites. O bien decimos, porque soy tu mamá o porque soy tu papá y ya está listo, ¿no? Recuerda incluso las dos reglas de mamá. La número 1 es, tu madre siempre tiene la razón. La número 2, cuando ella no tenga la razón, lee la número 1. Y así se la pasan sin hacer nunca nada y sin poder cambiar en un círculo vicioso. Algunos ejemplos de autolímite podrían ser, por ejemplo, en la riqueza extrema. ¿Sabe usted que la riqueza extrema está tan solo en menos de 500 personas en el mundo? Ahí está toda la riqueza que existe. No hay límites. Dicen, yo puedo tener todo el dinero del mundo, aunque ya no necesite más. Y en cambio otros tienen que vivir con un mínimo para poder subsistir. ¿El límite cuál sería aquí?
como algunos que ante tanta riqueza se convierten en donadores. La mayor parte, por ejemplo, de las adicciones viene porque no se pusieron límites, los padres no pusieron límites a los hijos, no haberles enseñado la importancia de ponerse límites a sí mismos y a la vez poder poner límites a otros. Y así es que hay muchos alcohólicos, muchos violadores, drogadictos, hoy hay tanta violencia en este país y demás. Las personas sin límites generalmente han sufrido en la infancia la falta de respeto de sus límites. Un ejemplo típico es la madre que constantemente ingresa a la vida de su hija, le revisa todo lo que puede para controlar su vida, le escucha las llamadas por teléfono, le revisa sus cajones, le lee su diario, entra a su correo, constantemente lesiona sus límites. Y esto tiene que ver con el miedo de las mamás. Y a veces usan la tesis del dictador comunista Lenin, ¿verdad? Como una broma lo digo, que fue el creador del totalismo soviético, que dijo, la confianza es buena, el control es mejor. Y oímos de niños que bajo este sistema soviético que estaba lleno de control y de un totalismo general que lesionaba los intereses de las personas, que no podían hablar libremente, no habría prensa libre tampoco. Y así hoy hay papás que por el miedo propio no construyen la confianza en los hijos porque para ellos es mejor el control. Y aplican este sistema de Lenin quedando la confianza de los hijos es buena, pero el control de los hijos es mejor. Hay gente descarriada por no tener límites. Y así como las ovejas necesitan de una cerca para no salirse de sus límites y descarriarse, el ser humano necesita de los límites para no descarriarse. Aún hay un pasaje en la palabra de Dios, en Isaías 53, verso 6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué se descarría una oveja? Porque no tiene una cerca, porque no tiene un límite. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y quisiera cerrar ya en esta tarde únicamente mencionando algunas notas extras que pueden ser de importancia para tu vida. Dentro de 8 días vamos a tener un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahorita. Vamos a estar en un método que yo le llamo cíclico, que es esto. Cada clase recordamos algo del anterior y vemos algo nuevo. Dentro de 8 días vamos a ver algo importante con respecto a cómo Dios maneja estos límites. Y en esas notas extras sobre los límites quisiera decirte, los especialistas en psicología del desarrollo nos dicen, principalmente es el padre el que fija los límites, pero muchos padres se resisten a esta tarea. Ellos prefieren ser los padres comprensivos y no aparecer como autoritarios. Pero si ceden a su rol de padre, los hijos no hallarán nunca su propia identidad. Ellos no saben de dónde sostenerse. Es un hecho probado que los hijos sin padre o alguien que cumple su función muchas veces se vuelven criminales porque nunca experimentaron dónde están sus límites y porque nunca fueron exhortados a respetar los límites impuestos por los demás. El psiquiatra Horst Petri, quien escribió un libro sobre la ausencia del padre, recuerden que no solamente la ausencia del padre es por muerte, también es porque hay padres que están y no están. No se hacen cargo de nada, no platican, no dialogan, no juegan con sus hijos y es un padre ausente. Resume los resultados de los proyectos de investigación empírica y constata ante todo en los jóvenes que no tenían padre o alguien que cumpliera ese rol una marcada tendencia a lesiones regulares, transgresión de límites y comportamiento agresivo que bajo las correspondientes condiciones desfavorables del entorno en muchas oportunidades podían desembocar en abandono y criminalidad. Según Petri, los muchachos
padecen la ausencia del padre más que las chicas. El padre es importante especialmente para la conformación de la conciencia y para el aprendizaje de normas sociales y estándares de conducta. Si el padre no cumple su tarea, se corre el riesgo de que los jóvenes nunca aprendan a respetar los límites. Ellos creen entonces que el mundo se rige en función de ellos. Con esta postura ficticia de la realidad, fracasan a menudo. Ni bien aparecen las primeras dificultades en la vida que les señalan sus límites. ¿Qué desean verdaderamente los hijos? Los padres no les hacen un favor a sus hijos si únicamente son comprensivos y solo discuten sobre su conducta llamativa. Los hijos solo tienen palabras despreciativas frente a estas tonterías. Ellos perciben exactamente que los padres son demasiado temerosos para animarse a discutir con ellos. Entonces dicen, tú me enervas. Los hijos no solo necesitan, también desean padres que les digan claramente lo que quieren. Una vez aclarado esto, pueden luchar contra ellos. Pero a muchos padres los atemoriza la idea. Quieren mostrar únicamente comprensión. Y la única instancia, sentir la comprensión de los hijos en lugar de tomar con seriedad su rol de padre o de madre. Quiero recomendarte algunos libros que son, por ejemplo, La adolescencia, límites imprecisos, de Ana María López Fuentes y Ángeles Castro, límites sanadores, de Alsen Grum y María Robin, Normas y límites, guía para la familia. Desde luego en esto están implícitos los apuntes pastorales de un servidor, Pastor Jorge David Díaz Nava, y un libro más también, Límites Sanadores, Estrategias de Autoprotección, de Grum y María M. Robin. Aquí me despido, vamos a dejar por el día de hoy esta presentación y sobre todo te invito a que dentro de 8 días puedas estar nuevamente con nosotros porque vamos a continuar con un resumen y vamos a empezar ya con los ejemplos bíblicos que nos muestra la palabra de Dios con respecto a los límites que son importantes para la vida y sobre todo para vivir en sociedad, vivir en familia. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días, Dios bendiga tu vida, me da mucho gusto estar contigo, bendiciones.